¿Has instalado Python alguna vez? Sí, ¿no es cierto? ¿Has instalado Rust alguna vez? ¿No? Deberías. ¿Alguna vez has descargado JavaScript? ¿Alguna vez has instalado JavaScript? No, ¿no es cierto? Eso es porque no existe. ¿Cómo que no existe si yo escribo JavaScript todos los días? A ver, escribamos JavaScript. Lo agrego al HTML y lo abro en el browser. Pero ni siquiera le puse la extensión al archivo. Vamos a ponerle .py. Pero eso es Python. Da lo mismo porque el browser solo agarra el texto plano, no le interesa la extensión. No tienes que descargar JavaScript porque viene con el browser que ocupes. Chrome, Edge, Safari, Brave, etc. Pero en verdad no viene JavaScript porque JavaScript no existe. Lo que traen los browsers es un lenguaje que implementa la especificación ECMAScript. Si alguna vez te has topado con los términos ECMAScript, S6, S2020, hacen referencia al estándar en que está basado el JavaScript que usas, el que no existe. Si vamos a ver la explicación de Mozilla, el término JavaScript es un término paraguas que incluye el lenguaje ECMAScript, las web APIs y el DOM. Esta especificación ECMAScript es un documento técnico súper gigante que dice cómo debería funcionar el lenguaje, cómo se debería comportar y todas las implicancias técnicas para quien quiera implementar un lenguaje de scripting. También tiene un GitHub para poder ver qué se está discutiendo sobre el futuro de ECMAScript o JavaScript. Entonces, yo puedo decidir crear JuliaScript, un lenguaje que sigue la especificación ECMAScript, y puedo agregarle algo más, por ejemplo, tipos estáticos. Y puedo usarlo para mis web apps y decir que mi app está escrita en JuliaScript. De hecho, ¿sabes qué lenguaje hace exactamente esto? ActionScript, lenguaje que se popularizó por Flash para hacer juegos o videos animados hace como 15 años atrás, pero sigue vivo por si acaso. ActionScript implementa el estándar ECMAScript, pero requiere tipos estáticos. Hace unos días fui a la JSConf que se presentó en Santiago y aprendí que hay un comité llamado TS39 que decide el futuro de la especificación de ECMAScript, JavaScript. Y cualquiera puede proponer features, pero tiene que pasar por 5 fases para finalmente llegar a ser parte del estándar y de JavaScript. La fase 0 de la idea, la fase 1 de la propuesta, la fase 2 del borrador de la especificación, que se discutió ya con el comité, la fase 3 cuando ya se aprobó y se hacen algunas implementaciones en los engines, y finalmente la fase 4 cuando ya todo está aprobado y se va a incluir en la siguiente edición de la especificación. ¿Y de qué sirve este estándar? Bueno, finalmente quien decide si lo que escribes es o no es JavaScript es el navegador, más específicamente el parser del navegador. Entonces, cuando algo pasa a ser parte del estándar ECMAScript, los navegadores tienen que correr o caminar a implementarlo en sus engines. V8 para Chrome, Spider Monkey para Firefox, JavaScript Core para Safari y así. Entonces puede pasar que decides ocupar un feature de JavaScript muy nuevo y tu página no funciona en algún navegador. Eso es porque ese navegador todavía no implementa ese feature. Por eso existe la página Can I Use, donde puedes consultar por un feature y ver en qué navegador ya está implementado. Por ejemplo, si buscamos Array Find, vemos que todo lo tienen implementado, excepto por Internet Explorer, por supuesto. Entonces, si mi web app usa Array.find y mis usuarios tienen Internet Explorer, no va a funcionar. No sé si se acuerdan o vieron esto, pero hace muchos años, antes de tener estos estándares, era común ver sitios que decían cosas como funciona mejor en Internet Explorer 7 o Firefox 3, etc. Porque los que hacían las apps, por ejemplo PayPal acá, usaba features de JavaScript que no estaban en todos lados y obviamente querían que su app funcionara. Así que te decían, si quieres que mi app funcione, usa este navegador. Por suerte eso ya no es así, pero perfectamente tú podrías hacer un feature súper particular en tu JuliaScript, levantar una web app y decir esta app funciona mejor en Julio Explorer 1.0. Va a ser difícil de hacer que la gente baje tu navegador, pero podrías hacerlo. De hecho, hoy en día para competir con un nuevo navegador ya no tiene sentido competir con cómo se ven o corren las distintas páginas, porque se espera que todos cumplan con el mismo estándar. Así que tienes que competir con la experiencia alrededor de la navegación, como con la privacidad, por ejemplo, como lo hizo Brave, que a todo esto fue fundada por el creador de JavaScript. De hecho, no se llamaba JavaScript porque no existe, se llamaba LiveScript. Entonces, como los navegadores populares entienden y validan lenguajes que implementen ECMAScript, podríamos hacer un lenguaje con nuevas características que se convierta en algo que cumple con el estándar ECMA. Y bueno, eso justamente es TypeScript. Tiene tipos, pero al compilarlo pasa a un JavaScript ECMAScript válido. También es lo que hace el framework React. Si agarras un código de React y lo metes al engine del navegador, el parser te va a decir, nope, no es ECMAScript válido. Por eso React usa los archivos JSX, porque el lenguaje es una extensión de JavaScript.
¿Sabes qué más aumenta las capacidades de JavaScript pero sin romper el lenguaje? Svelte. Sí, porque para aplicar reactividad el framework usa este símbolo, que ya existe en JavaScript, es para etiquetar declaraciones. Entonces puedes agarrar código de Svelte, pasárselo al navegador y lo va a recibir con los brazos abiertos. La reactividad no va a funcionar, pero lo va a ejecutar porque es ECMAScript válido. Ahora, si volvemos a la explicación de Mozilla de qué es JavaScript, vemos que el concepto involucra ECMAScript, las web APIs y el DOM. Entonces, y ahora sí te convenzo de que JavaScript no existe, ¿qué escribes cuando haces aplicaciones para Node.js? No tienes las web APIs, no tienes el DOM, eso no es JavaScript, porque JavaScript no existe.